Buenos días, muy buenos días tengan todos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor, Abraham Montes Vélez. Antes de comenzar, queremos compartir alguna información con todos ustedes. Queremos recordarles las oportunidades de servicio que tenemos durante la semana y un cambio que vamos a realizar en el discipulado de los jueves. Los miércoles a las 10 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración y de reflexión bíblica a través de Facebook Live. Queremos comunicarles que el discipulado bíblico, utilizando el libro Hacia la Meta, lo completamos el pasado jueves 27 de mayo. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permitió disfrutar y crecer en la palabra de Dios. Ciertamente fue una jornada maravillosa. Le pedimos que tomen nota, por favor, de lo siguiente. Haremos un alto, una pausa en el discipulado de los jueves y con el favor de Dios regresaremos en agosto con un nuevo material para continuar nuestro discipulado en la palabra de Dios. Y le recordamos, como todos los domingos, tenemos nuestro servicio de adoración a Dios a esta misma hora, 10 de la mañana, por nuestro canal IPEN Online en YouTube. Le pedimos que invite a otros, comparta el enlace para que puedan unirse y beneficiarse con las oportunidades de servicio que Dios nos ofrece. Amados en el Señor, venimos a adorar a Dios. Acudimos a su llamado. Vengamos, adoremos en espíritu y en verdad. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Meditemos en el cántico cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo.
descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Cada día. Unámonos en el llamamiento a la adoración. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Todos, oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Amén. Adoremos a nuestro Dios por medio de la oración de alabanza. Oremos. Padre Santo y bueno, adoramos tu santo y precioso nombre en estos momentos, porque eres el único Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra, porque nos das tanto amor, nos provees, porque eres todopoderoso Dios, Rey del universo, Rey de reyes, Señor de señores. Te adoramos, Padre, por tu omnisciencia, omnipotencia, y porque tú nos amaste a nosotros primero. Y has tenido, Señor, bien darnos el regalo precioso de vida eterna y hacernos tus hijos. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Nos unimos en el himno de alabanza, glorias mil de ti se cuentan.
Con corazones sinceros, acerquémonos a nuestro Dios en confesión personal de pecados. Las palabras de seguridad de perdón las encontramos en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, y dice así la santa palabra de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Todos tenemos un pasado y en ocasiones el sentido de culpa por nuestros pecados nos acusa y no nos permiten seguir creciendo y madurando en la fe. El apóstol Pablo decía: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Amados hermanos, Dios en Cristo Jesús ha perdonado todo pecado y el pasado
sin importar cuán pecaminoso haya sido, también fue perdonado. Cuando confiamos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros, fueron ya perdonados. Sigamos avanzando hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Buenas noticias. En Cristo somos perdonados de todo pecado. Amén. Nos preparamos para presentar nuestros diezmos y ofrendas delante del Señor, reconociendo que todo proviene de su poderosa mano y descansando que Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vengamos, respondamos a Dios trayendo parte de lo mucho que nos ha dado. Adoremos al Señor con nuestras ofrendas y con toda nuestra gratitud.
Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia a traer nuestras ofrendas y diezmos. Gracias por las incontables bendiciones que nos das. Sabemos, Señor, que las bendiciones que tienes preparadas para nosotros son inmerecidas. Así que, Señor, con gratitud, con gozo y en un sentido de adoración, las queremos presentar para dedicarlas a ti. Bendícelas, te rogamos. Y en esta mañana queremos expresarte nuestra gratitud por los hermanos que cumplen años de vida, por las parejas y matrimonios que cumplen aniversario de bodas. Para ellos, Señor, pedimos tus bendiciones. Y en esta mañana, oh Dios, nos presentamos cada uno de nosotros como una ofrenda delante de ti. Pedimos, Señor, que nos aceptes. Y pedimos, Señor, que nuestras vidas y nuestras ofrendas solo glorifiquen tu nombre. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Caminado y nunca me has abandonado. En lo dulce y en lo amargo, ahí estás tú. Cuando más te he necesitado, tu abrazo nunca ha faltado. Con tu amor, con tu fuerza y tu mano, me has rescatado. Gracias por mi vida, gracias por todo lo que me das. Te doy gracias por tu amor. Gracias cada día, gracias por tu cruz que me salvó. Te doy gracias por siempre, Dios. Tu palabra me ha sostenido y conmigo has insistido. Mi camino ha florecido solo por ti, solo por ti, solo por ti. Gracias por mi vida, gracias por todo lo que me das.
Vamos en oración a nuestro Padre, oración de iluminación. Oramos. Dios y Padre de la gloria, delante de ti estamos suplicándote en estos momentos que ilumines nuestras mentes, nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos entender la palabra que hemos de leer, como así también el mensaje que tú nos traes en esta mañana a través del predicador. Que esta palabra tuya nos ayude a crecer, nos ayude a madurar, nos ayude a estar siempre en tu perfecta y divina voluntad. En Cristo Jesús te lo imploramos y te damos gracias. Amén. Nos unimos en la lectura de las Sagradas Escrituras que se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos en la oración congregacional cantada Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame
Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Ahora nos vamos a la playa con nuestro pastor Abraham Montes Vélez con el mensaje titulado La gloria de Cristo en la playa, segunda parte. Una de las canciones más populares de todos los tiempos es A mi manera, o en inglés My Way. Es una adaptación de una canción francesa escrita en el año 1967. De esta canción se han escrito cientos de versiones y se han cantado en muchos idiomas. Una de las primeras interpretaciones fue realizada por Frank Sinatra y es tal vez una de las más reconocidas y escuchadas versiones que se le han adaptado a la letra original. La canción habla de una persona, tal vez de edad avanzada, ya cerca de su muerte, que mira con satisfacción su pasado, mientras va relatando algunos de los aspectos más importantes de su vida. Revela la canción a una persona que no depende de otros para progresar, que hace lo que siente y dice lo que piensa, que no se atemoriza con los desafíos de la vida que le han presentado y que han sabido resolverlos a su manera. Expresión que se repite en el coro de la canción, a mi manera. Al final, al haber transcurrido su vida, está feliz de cómo vivió, del curso que tomó su vida y lo que logró en ella. No obstante, reconoce que se arrepiente de ciertas cosas y de haber sufrido grandes tristezas. Así que parece ser que esta persona ha estado en control de su vida. ¿Conoce usted la canción? Tal vez no solo la conoce, sino que además la cantó o la canta y hasta puede ser una de sus canciones favoritas. Así como se relata en esta canción, mucha gente han vivido y viven hoy y vivirán haciendo las cosas a su manera, confiando solo en sí mismos para alcanzar aquello que se propongan. Se escucha por doquier a la gente decir: yo vivo como yo quiera. Esa es mi vida, así que nadie tiene que decirme cómo debo vivir. Se dicen a sí mismos: yo estoy en control. Debemos nosotros, los creyentes en Cristo, el pueblo de Dios, tratar de vivir así. Nosotros los creyentes en el Señor no podemos vivir la vida así, a nuestro modo, confiando en nosotros mismos y creyendo que tenemos el control de nuestras vidas. Por los últimos 2 domingos estuvimos celebrando 2 importantes fechas de nuestro calendario litúrgico: la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el domingo de Pentecostés. En esta mañana retomaremos nuestra serie de predicaciones sobre la gloria de Cristo. Hace algunas semanas reflexionamos en el pasaje de Lucas capítulo 5, donde se relata la pesca milagrosa
y el llamamiento de Jesús a los primeros discípulos. Allí, en el mar de Galilea, Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. Y dice la Biblia que ellos, dejándolo todo, le siguieron. En el pasaje bíblico de esta mañana, el Señor vuelve a encontrarse en el mismo lugar con 7 de sus discípulos que aún no han podido entender completamente su llamado. Necesitan ser afirmados y convencidos de quién es el que llama y qué les promete hacer por cada uno de ellos. Así que Jesús se les presenta a esos discípulos en el mismo lugar donde sus vidas comenzaron a cambiar, donde todo comenzó. El relato bíblico de hoy lo encontramos solo en el Evangelio de Juan. Y quisiera en esta mañana dividir este pasaje en 3 partes o en 3 escenas dentro del mismo relato. Así que vayamos, les invito a ir a la primera escena. Se nos dice que este hecho ocurrió después que Jesús se les apareciera a sus discípulos el domingo siguiente a su resurrección, claro, y antes de su ascensión. De modo que en algún día entre estos 2 eventos, o sea, entre el día 9 y el día 40 luego de su resurrección, Jesús se les manifestó junto al mar de Tiberias. Esta expresión, se manifestó, nos enseña que Jesús ya no está con los hombres como lo había estado antes. Aparece de repente y vuelve a desaparecer. Y mientras estuvo con los suyos, hizo un despliegue de su gloria, de su poder, y les demostró hasta el fin su amor y su compasión. Así que encontramos a 7 de sus discípulos en la playa, junto al mar de Tiberias, también conocido como el mar de Galilea o mar de Genesaret. Y es importante destacar el hecho de que estaban allí juntos. Pedro, Tomás, Natanael, oriundo de Galilea precisamente, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 discípulos que no se mencionan sus nombres. Es bien interesante porque fue allí, en ese preciso lugar, donde vuelven a encontrarse con sus discípulos. Pero ahora, la situación de sus vidas, de estos discípulos, ha cambiado. Jesús ya no está presente como solía hacerlo, posiblemente tratando de encontrarle sentido a todo esto y tal vez preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Qué rumbo tomarán nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer? Amados en el Señor, ¿alguna vez has experimentado situaciones en tu vida donde te has hecho estas preguntas? ¿Dónde no se encuentra sentido a las situaciones y no puedes entenderlas? Así que no encontramos sentido y quisiéramos tener explicación. Ahora bien, ¿qué hicieron los discípulos en medio de su situación? Y como en otras ocasiones, sale Pedro. Pedro toma la palabra y les dice a los demás discípulos, voy a pescar. Sabemos que Pedro es el hombre de acción, el que habla y actúa con rapidez. Cuando Pedro le dice a sus compañeros que va a pescar, lo que realmente está haciendo es
una invitación. Es como si dijera, ¿quieren ir conmigo? Y la respuesta de ellos fue, vamos nosotros también contigo a pescar. Así que, aunque la iniciativa de pescar fue de Pedro, los demás estuvieron de acuerdo. Les pareció que era una buena idea hacer algo y no sentarse a esperar que algo pasara. Nos podemos preguntar, ¿significa entonces que Pedro y los demás discípulos volverían a sus antiguos oficios y dejarían a un lado la predicación del Evangelio? ¿Será acaso que les están diciendo adiós al llamado poderoso de Jesús de venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres? ¿Están estos discípulos renunciando al llamado de Dios? Lo cierto es que estos hombres sí tenían derecho a ganarse la vida y que por lo menos algunos de ellos eran pescadores o habían sido pescadores. Pero por otra parte, la idea de Pedro representa al menos por el momento la renuncia a sus actividades relacionadas con el reino de los cielos, que requerían dejarlo todo para seguir al Señor. Esta situación por la que atraviesan los discípulos, Jesús ya se le había adelantado cuando les dijo, la hora viene y ha llegado ya en que seréis esparcidos cada uno a su propia casa. Así que fueron y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Es curioso porque algunos de estos hombres eran pescadores experimentados. Escogieron una hora adecuada para pescar y aún más, trabajaron toda la noche. Pero aún así, no pescaron nada, absolutamente nada. A mí me gusta la pesca y cuando era más joven solía pescar y en ocasiones no picaban ni los mosquitos. Créanme, no se siente nada bien. Pero retomando el pasaje, algunas personas tal vez pudieran pensar que el hecho de no haber pescado nada fue un castigo de Dios por haber dejado a un lado sus deberes dentro del reino de Dios. Ciertamente fue un fracaso su tarea de pescar toda la noche, pero Cristo todavía los ama. Y en medio de su frustración y fracaso total, Dios en su amorosa providencia les va a enseñar a descansar y confiar solo en Él. Sí, mis hermanos, en cuántas ocasiones nos hemos encontrado donde nos ha costado mucho trabajo descansar y confiar en el cuidado de Dios para nosotros. Y entremos en la segunda escena. Cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, mas los discípulos no sabían que era Él. Al mirar hacia la playa, ven a un hombre, pero por alguna razón que la Biblia no menciona, no le reconocieron. O sea, estaban impedidos de reconocerle. Entonces Jesús, desde la orilla, les dijo, hijitos, ¿verdad que no tienen nada para comer? Me llama mucho la atención la forma que Jesús se dirige a ellos. Hijitos, mis pequeños. Esta es una expresión de puro amor. Cuánta ternura y compasión tiene Cristo
para con sus hijos. Con esta pregunta, Jesús les hace saber que su retorno a su antigua ocupación ha sido un fracaso total. Pero aún más, ellos han fracasado en reconocer el plan de Dios para sus vidas. Es como si Jesús les estuviera diciendo: no habéis pescado nada, ¿no es así? Y ellos, a la pregunta de Jesús, le contestaron: no. Amados hermanos, la realidad es que Jesús sabía que no habían pescado nada. No necesitaba preguntar nada, porque Él lo conoce todo. Él es Dios. Entonces Jesús les da una orden clara y precisa: lancen la red a la derecha de la barca y allí hallaréis. Jesús siempre sabe dónde están los peces. El texto nos señala que obedecieron sin haber reconocido que fue Jesús quien dio la orden. Estos cansados discípulos obedecieron inmediatamente sin hacer preguntas. Amada iglesia, el Señor sabe dónde están los peces, dónde están las almas que hay que ir a pescar. Solo debemos ser obedientes. Si así lo hacemos, habrá una gran pesca dirigida por Dios. Y continúa el relato diciendo que entonces echaron las redes y se obró el milagro. Una gran cantidad de peces fueron atrapados en la red, tantos que no los podían sacar del agua. Otra pesca milagrosa, así como el principio, y esta tiene el propósito de abrir los ojos a estos hombres para que pudieran entender de una vez y por todas que ellos por sí mismos no podían hacer nada. Amados en el Señor, Jesús dijo y nos dice en esta hora: sin mí nada podéis hacer. Y entonces, en medio de la euforia de haber atrapado muchos peces, fue el apóstol Juan el primero en reconocer a Jesús y le dijo a Pedro: es el Señor. Y se aumentó el gozo como una explosión de grandes emociones y de gratos recuerdos. Entonces Pedro, cuando escuchó que era el Señor, volvió a ponerse la ropa de pescador y se lanzó al mar para ir a la orilla. Pedro, como es característico en él, impulsivo, actuó de inmediato, se lanzó al agua para llegar a donde estaba Jesús. Y mientras Pedro se dirige a Jesús, los restantes discípulos van arrastrando la red y tratando de llevarla a la orilla, porque no podían subirla a la barca. Gracias a Dios que no estaban lejos de la orilla. De hecho, se encontraban alrededor de entre 90 y 100 metros. Los peces estaban cerca. Ahora sí pudieron pescar. ¿Y qué clase de pesca milagrosa? Les invito pues a ir a la tercera y última escena. Los discípulos arrastraron la red llena de peces a la orilla y vieron brasas como si fuera un fogón, y encima de las brasas había un pez y había pan. Entonces Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Y dice el relato que Pedro fue y sacó la red
a tierra llena de grandes peces, de hecho, pescados. 153 grandes pescados. Y aún así, siendo tantos, la red no se rompió. Entonces Jesús les hizo una invitación amorosa. Vengan a desayunar conmigo. A estos hombres cansados y seguramente hambrientos, Jesús les proveyó a sus necesidades. Y habiendo hecho esto, se formó la fiesta, pero nadie se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Ya ellos sabían que era Jesús. Así que tomó el pan y les dio, y asimismo compartió del pescado. Amados hermanos y amigos en el Señor, en esta historia maravillosa, nuevamente Jesús demostró su gloria en la playa. Obró el milagro de la pesca de 153 grandes peces y aún así la red no se rompió. Esto es otro milagro. No se perdió ni un pez. Todos fueron atrapados. Podemos relacionar este punto con lo siguiente. Escuche bien. Los peces somos nosotros, los hijos de Dios. Y la red representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Y miren, así como la red trajo a la orilla todos estos grandes peces y no se perdió ni uno, así también Dios se encargará de llevar a su iglesia, a su pueblo, a su destino final, al cielo, a nuestra casa permanente. Y nosotros, sus hijos, su pueblo, tenemos la tarea, la encomienda, el privilegio, tenemos el mandato de Dios de también echar la red, de predicar el Evangelio de Cristo, confiados en que el resultado lo dará el Señor. Y mi última reflexión de esta mañana. ¿Cuánto control creen ustedes que tenemos sobre las circunstancias de nuestras vidas? Podríamos pensar y creer que tenemos el control sobre los eventos y situaciones que se nos presentan en la vida. Algunos hasta pudieran decir, tengo todo bajo control. Inclusive, se pueden comportar como si lo tuvieran. Permítanme leerles en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versos 13 y 16, que dice de la siguiente manera: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Ciertamente es bueno hacer planes y pensar en el futuro. Pero amados, debemos hacerlo descansando y confiando en Dios para toda nuestra vida. Deberíamos entonces siempre decir, si Dios quiere, porque nosotros no estamos en control. Es Dios quien está en control.
La realidad es que si queremos controlar nuestras vidas por nosotros mismos, terminaremos totalmente descontrolados. El pasaje bíblico de esta mañana nos revela que los discípulos de Cristo, en vez de confiar en Él para que Él proveyera a sus necesidades, decidieron confiar en ellos mismos cuando se fueron de pesca. La Biblia dice que Él les había ordenado que fueran al monte de los olivos y aguardaran allí, pero decidieron actuar a su manera. Amados en el Señor, Dios quiere que vivamos a su manera, siempre a su manera. Es lo mejor para cada uno de nosotros. Ciertamente, en esta vida que tenemos, hay situaciones que nos arrastran al afán o a la ansiedad por cosas temporeras. Esta es una condición que cada vez más y más afecta nuestras vidas. Tal vez nunca hemos visto una lápida que diga, se murió por ansiedad, pero tal vez algunas deberían decir eso. ¿Cuántas enfermedades están conectadas directamente con nuestras ansiedades, con nuestras preocupaciones? ¡Alto! Sí, por favor, alto. No tratemos de asumir la responsabilidad que Dios diseñó para que Él y solo Él las manejara. Él es soberano, es nuestro Padre. Si no podemos cambiar una situación, ¿por qué nos preocupamos desmedidamente? Si no podemos manejarlo, ¿por qué tratar de manejarlo por nosotros mismos? Mi ruego es que podamos confiar y descansar en el Señor y en sus maravillosas promesas, para que en todas las circunstancias de la vida, sin importar qué tan simples o complicadas éstas puedan ser, podamos mantenernos totalmente dependientes de Él, que podamos experimentar la abundante provisión de Cristo. Recordemos cuál fue la promesa de Cristo para cada creyente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas necesarias para la vida. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar. Eterno y soberano Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu Espíritu que nos revela la verdad. Señor, en este día maravilloso que has hecho para nosotros, queremos, Señor, pedirte que dependamos más de ti, que confiemos más en ti, que no tratemos de vivir la vida a nuestra manera, que vivamos la vida a tu manera. Que la palabra de Dios nos guíe para vivir y obedecer en todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con gozo en nuestros corazones, entonemos el himno Adelante con valor. Adelante
Antes de la bendición, si en esta mañana usted nos sintoniza por primera vez, le invitamos a que se comunique con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Con mucho gusto recibiremos sus llamadas y mensajes y de esta manera nos dará el privilegio de conocerle y servirle. Que el Señor les bendiga abundantemente. Todos los creyentes en el Señor Jesucristo vivimos en este planeta Tierra como peregrinos, como embajadores. Somos ciudadanos del cielo. En este caminar de la vida, que en ocasiones se torna difícil e incierto, tenemos la garantía que Dios nos sostendrá, porque su Espíritu mora en nosotros. No estamos solos, así que adelante con valor. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos, y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.